el espíritu para este tiempo. Y en este momento, o sea, quiero compartirles que vamos a estar compartiendo mesa del proverbio número 15. Adriana, que se encuentra en Argentina. Y Adriana, me gustaría que te pudieras presentar, por favor, el ministerio que tú llevas a cabo, el que el Padre te ha encomendado y bueno, las pequeñas cosas que estás haciendo ahorita para que la gente pues pueda conocer desde dónde estás y conocer lo que tú haces para que entonces nos metamos en forma en el proverbio que queremos en el día 15 de este mes 2026 que queremos compartir con ustedes. Hola Amanda, bueno, qué lindo verte y bueno, saludos a todos los que nos están viendo. Desde acá, desde la Patagonia, desde Esquel, de Chubut, Patagonia Argentina, y en un tiempo bien especial, creo, para la iglesia, donde estamos entendiendo hacer cuerpo, a poder tomar y servirnos de los manjares que tiene cada uno, cada ministerio, cada hermano, y aprender en esto de ser cuerpo de poder también, en el estar nos estamos conociendo, ¿no? Y esto es un estar porque, bueno, la estoy conociendo a Amanda, ella me conoce y y van a poder tomar de lo que cada uno trae, ¿no? Así que eso creo que es hermoso lo que estamos viviendo como iglesia. Eso. Amén, amén, qué lindo. Sí, tú mencionabas algo muy lindo, ¿no? O sea, en este tiempo estamos hablando un poco del estar, o sea, del lugar donde estamos primeramente en Cristo nosotros y donde queremos invitarlos a estar ustedes también. Este tema de los proverbios, como lo hemos mencionado y no quiero dejar de decirlo el día de hoy, nos habla un poco sobre todas las cosas que confrontan al ser humano que está fuera de Cristo, a ese ser humano que le falta, o sea, que tiene un carácter, o sea, un vaso lleno de aguas sucias que necesita ser limpiado. ¿Para qué? Para ser purificado y llegar a ser realmente esa unidad con la esposa de la que nos habla el Proverbio 31, que es ya ese cierre. Estamos por la mitad prácticamente, estamos en el proverbio número 15. Y Adriana, me gustaría que pudiéramos ir resaltando, ir charlando un poco sobre aquellas cosas que el Padre te ha mostrado y vayamos sumando la una a la otra, de estas cosas claves y funcionales para aquellos que nos están escuchando. Bien, en el uno dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra hiriente hace subir el furor. La lengua del sabio destila ciencia, pero la boca de los necios prefiere sandeces. La lengua de los sabios destila conocimiento, pero la boca del necio escupe necedades. Bueno, lo leí en dos versiones, al uno y al dos. Y digo qué importante. Qué tremendo que son los consejos, ¿no? De nuestro Señor, donde Él dice que su palabra es medicina para nuestro cuerpo y aún refrigerio y vida para nuestros huesos. Y, y que todo parte en nuestro hablar, porque el Señor hizo todo lo que habló era para crear. Fue cuando Él habló, estaba creando. Y creo que se está abriendo esta conciencia de la importancia de la lengua, porque aún Santiago menciona que la lengua es un miembro que no lo podemos domar, que es como el timón de un barco y hacia donde va nuestra lengua es nuestro norte, estamos direccionando nuestra vida, son los pasos a seguir y que no la podemos domar. eh, y que es como un fuego, y muchas veces lo vemos en la familia, lo vemos en las amistades, en todas nuestras relaciones. Qué importante es tomar conciencia de nuestro hablar, porque de eso va a depender, podemos inclusive hasta traer una división, podemos generar ese fuego del que habla Santiago, que es un pequeño fueguito, pero que enciende todo un bosque. Y cuando vemos ese fuego que se enciende, aun cuando acá, por ejemplo, lamentablemente se está incendiando una montaña en este momento, todo un bosque y el tiempo que tarda muchas veces en volver la montaña a cobrar su belleza, y hay veces que dañamos relaciones por nuestra lengua, ¿no? Eh, ya sea entre los esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, por no haber sido prudentes al hablar.
por no haber usado nuestra boca a tiempo, porque no es solamente ser sinceros, sino ser sinceros en el tiempo propicio de Dios, ¿no? En este oír de saber que cuando vamos a hablar, el otro está dispuesto a recibir. Pero algo que me llama la atención en la suave respuesta y después más adelante dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversa, en ella hay quebranto de espíritu. Y la lengua apacible, y cuando me resonaba esta palabra apacible, digo, qué hermoso que es el oír de una persona que ha sido refinada por el fuego del Señor. Y luego de esos procesos salimos más, con más apacibilidad, salimos más mansos, salimos más humildes, salimos refinados, ¿no? Y hay un tono en nuestra voz que es esto apacible, porque dice que este silbo apacible estaba también en Elías. Lo vemos que el Señor, Elías estaba escondido, sus aguas se habían levantado en esa tormenta que tenía en su interior y muchas veces nos encontramos en esos momentos atormentados, pero el Señor le habló en ese silbo apacible y dice que una sola palabra bastará para sanarme, o sea, una sola palabra bastará para llevarme a esa calma. Y este apacible es un apacentar, ¿no? Es llevarnos, dice que Él nos conduce a esas aguas de reposo. Entonces, una voz que es apacible, un hablar apacible, conduce a aguas de reposo. Entonces, está frenando la ira en esa circunstancia, ya sea con el que tenga enfrente, está aplacando el enojo y está permitiendo a su vez, porque estamos apacentando con nuestro hablar a la otra persona. Estamos pastoreando, lo estamos conduciendo a esas aguas de reposo para que esa persona inclusive pueda abrir su corazón y pueda sacar lo que tiene. Porque también así como en el hablar podemos producir esas heridas, esos puñales que sabemos que a veces tardan años, las personas llevan años, una palabra que fue dicha hiriente, fue ese puñal que se clavó, y cuánto tarda como adultos en poder sanar algo así, ¿no? También por el hablar sanamos. También nuestras palabras, dice el Señor, que las palabras de Él son medicina. Entonces también el hablar. Y otra cosa que también se me venía en esto del haber pasado, el haber sido refinados, hay una frecuencia de nuestra voz, hay un tono de nuestra voz, que es esto de ser apacible, porque la palabra en sí misma sabemos que sí, es importante, pero lo que da vida es el espíritu. Y realmente podemos gobernar nuestra lengua cuando viene del Espíritu, cuando estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y es ese soplo que viene a nuestras vidas que le da vida a nuestra palabra, que es ahí donde nosotros podemos ser esa espada que penetra y que produce aquello que Dios quería. Podemos ser ese árbol de vida, pero es por ese soplo, es por el soplo del Espíritu que da vida. Porque realmente, si la palabra no viene soplada por el Espíritu de Dios, está viniendo de la carne. Y es ahí cuando actuamos en automático, es ahí cuando está nuestro sistema nervioso, simpático, en modo defensa, en modo, todas nuestras defensas se empiezan a levantar y ya en lugar de respirar, y esto es tan tremendo porque cuando yo pensaba en esto, ¿no? Que se nos dice que el Señor es nuestro aliento y cuando uno respira, la palabra dice que todo lo que respira lo alaba. Y es en ese momento que necesito tomarme ese tiempo para respirar profundo y decir, a ver, ¿qué voy a retener? Porque voy a examinar lo que me está pasando, voy a examinar lo que me están diciendo, pero voy a decir, ¿qué voy a retener? Y dice la palabra, retener lo bueno, no retengas lo malo, o sea, no te hagas cargo, excepto que sí, que sea parte del arrepentimiento al que nos tiene que conducir, pero si no fuera así, yo elijo lo que quiero retener. Y en ese respirar estoy alabando a Dios y dice, todo lo que respira alaba y que le demos sacrificio de alabanza. Y es un sacrificio en ese momento, estoy respirando porque todo mi sistema quiere responder, quiere defenderse, quiere ir al contraataque, pero el Señor nos da una advertencia, el Espíritu viene y nos advierte y en ese respirar hago una pausa. Esa pausa me lleva a esa calma, desde ese lugar de calma y de reposo yo puedo ver claramente qué responder. Y aún
también permitirme el silenciarme. No tengo por qué responder en el momento. Entonces digo, qué riquezas que hay en su palabra, que de una sola palabra podemos ir por tantos lugares, desde los vientos del espíritu, este, bueno, un poquito de eso así, te escucho, Amanda. Qué lindo lo que mencionas. Sabes que definitivamente el espíritu es increíble porque también me había hecho enfoque en estos dos versículos, ¿no? Tanto el de la ira como el de la palabra suave. Bueno, espérame, vuelvo y lo leo ahora yo. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Y lo primero que yo veía, para después sumar a lo que estabas hablando con respecto a la palabra, es de qué manera la respuesta, o sea, de qué manera a veces nosotros dejamos que nuestras emociones afloren muy rápidamente, ¿no? Sea el enojo, sean palabras de enojo, sean palabras de tristeza, sean palabras de angustia, sean palabras de afán. De qué manera nosotros dejamos que muchas veces emitamos aún no solamente la pasada, porque dice la palabra que según el hombre piensa, así actúa. Entonces a veces no es ni siquiera que yo diga la palabra, sino que yo me sienta angustiado, me sienta entristecido. O sea, deje que pasen esos pensamientos. Y eso habla mucho del lugar donde están mis creencias, ¿no? Porque las emociones, ¿qué son? La valoración de cómo yo veo las circunstancias. Y si yo me veo amenazada de algo, me enojo. Si yo me veo amenazada de algo, de pronto actúo con temor. Si yo me veo amenazada de alguna situación, actúo con tristeza o con ansiedad o con angustia. Y básicamente le estoy dando un lugar o un peso dentro de mi corazón a algo que estoy viendo afuera porque adentro no tengo un sistema, no tengo un sistema alineado al Padre. Y al no estar alineado al Padre, pues estoy muy sensible a que lo que no esté alineado a la columna vertebral, pues sin lugar a dudas me haga movilizar, ¿no? Y con eso en mente, con respecto a la palabra, me venía una escritura que está, para hacer contexto, una escritura que está en Mateo 12:37, que dice, y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres, darán, de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Y realmente las palabras, ¿qué son? Las palabras expresan una realidad que está dentro de mí, como estábamos hablando ahorita del tema de las emociones, o una realidad que yo estoy viendo de amenaza externa. Y al ser esta palabra generar una frecuencia, tú mencionabas claramente, Adriana, y decías, o me conecta con la vida, me conecta con la muerte. Esa frecuencia me va a conectar con la sabiduría eterna que es Cristo, o esa frecuencia me va a conectar con la sabiduría caída, que es la que se encuentra en la raquia, en este lugar de ambiente donde controla a través de miles de situaciones y circunstancias cuando no estamos alineados al espíritu. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que al ser una frecuencia, hoy justo cuando estaba meditando profundamente en esto y orando en esto, el Espíritu me hacía caer en cuenta cuando hablaba yo de la frecuencia, como esa piedrita cuando tú la mandas al mar y empieza a hacer una frecuencia en las aguas, ¿no? Bueno, así son las palabras, generan esa frecuencia. Y la frecuencia cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. Empezó pequeñita, pero se va haciendo más grande. Y esa magnitud que pueda tomar esa palabra mediante la frecuencia que está tocando, va a generar que realmente me saque de un ambiente o saque a otros de un ambiente. Porque como dice la palabra, o sea, si la palabra suave calma el enojo, entonces si mi frecuencia al responder ante el enojo es una palabra suave, pues el enojo que está en las aguas, que está en esas aguas caídas, ¿qué va a hacer? El enojo ya no va a tener de dónde agarrarse porque mi respuesta suave no le dio lugar. O sea, mi respuesta sujetó la frecuencia, pero en cambio si mi respuesta es ira ante el enojo de la otra persona, pues esa onda va a ser más grande y más grande y más grande y más grande y va a terminar a lo mejor en disgustos, en rompimiento de amistades, en herir a la otra persona, en sacar palabras que ni siquiera venían al caso, pero que a lo mejor están tan guardadas en el corazón que pueden salir.
y básicamente va a romper amistades, va a romper relaciones de padres e hijos. De hecho, por ejemplo, yo traigo a colación algo que ha pasado en mi familia. En mi familia nosotros hemos tenido que, a nivel de familia paterna y materna, nos dimos cuenta que había una iniquidad que tenía que ver con esas palabras que se van soltando y que generaban una órbita tan grande que cortaba el silencio entre las familias. O sea, que las familias se dejaban de hablar por años. O sea, yo no le hablo a fulanito porque hace 4 años me dijo tal y tal cosa. Y cuando nosotros empezamos a ser trabajados en esa sanidad, mi hermana y yo, dijimos, no, hay que ponerle un alto y un corte. Primeramente reaccionando nosotros cuando de pronto tenemos una situación ante nuestros esposos de, o sea, de resolver antes que el sol se ponga. Es más, de resolver inmediatamente, ni siquiera esperar hasta que el sol se ponga. Y en la medida que empezamos a ser conscientes y a pedirle al Espíritu de Dios que nos hiciera conscientes de eso. Espíritu Santo, haznos consciente de que esto es un pecado de generación que nos estás mostrando a nosotros para cortarlo a nosotros y para cortarlo a las generaciones siguientes, haznos consciente cuando haya una situación así con nuestros esposos o con cualquier persona, poder decir, no, un momentico, me quedo callado, pero voy y resuelvo lo antes posible. Y de esa manera el Espíritu nos ayudó a cortar en nosotros y nosotros vivimos siempre bien alertas a eso, ¿no? De que si alguien me deja de hablar un momentico, o sea, me dejó de hablar, yo hoy le hablo. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que una iniquidad generacional se vuelva a unir, sino que obviamente en esa metanoia que ha habido en nosotros y en ese cambio de dirección, pues el Espíritu Santo constantemente nos hace conscientes para poder cuidar y entonces llevar con una palabra el amor, con una palabra la paz, la luz, con una palabra la vida. Lo que tú mencionabas ahora, ese árbol de vida del cual comemos y tenemos dentro de nosotros poderlo llevar. Y, y como decía Adriana, este proverbio tiene tantas riquezas que si nos pudiéramos acoger versículo, pues, cogimos solamente dos, creo que en unión cogimos dos, pero si nos pusiéramos a coger todos los versículos que están en el proverbio, que les invitamos a ustedes que se sienten y lo hagan para que el Espíritu Santo les pueda guiar y les pueda amplificar las palabras de Él que quiere hablar a sus vidas. Pero si nosotros lo hiciéramos, o sea, no acabaríamos el día de hoy. Pero creo que el Espíritu fue muy puntual en hablarnos tanto a Adriana como a mí de poder trabajar este tema de lo que era la palabra. Di, Adri, ¿ibas a mencionar algo? Sí. Em, no, a ver qué más se me viene para añadir. Creo esto que es muy importante el poder también cómo trabajamos, ¿no? Porque si el dominio propio necesita una medida más en nosotros, van a venir esas circunstancias y en esto de la atmósfera de gratitud, ¿no? De ser agradecidos por las circunstancias que nos vienen, que se vienen y que se presentan, porque evidentemente hay un anzuelo en mí, porque el Señor dice que Él no tienta a nadie, que cada uno es tentado de lo que hay en el corazón, de la concupiscencia que traigo. Entonces, hay un anzuelo en mí que áreas de nuestra vida que están también generando o es el ambiente propicio para que se produzcan estas situaciones. Y creo que una de las cuestiones que más nos afecta a todos en este tiempo es el afán, porque andamos afanados, porque es una lucha continua contra el tiempo, y qué importante es el ser la primicia donde realmente empezar nuestro día alineando todo nuestro ser al Señor para poner el gobierno del Espíritu Santo y que cuando nos vengan estas circunstancias podamos dar un fruto apacible al Señor, ¿no? Podamos dejar que el Espíritu en mí gobierne, poder morir a eso que me nace responder o aún porque ahí aún puedo responder bien, pero la frecuencia de mi voz está hablando de que hay un enojo escondido, ¿no? Porque puedo estar diciendo algo bien, pero todo mi ser denota, se me ve por todos lados el enojo que tengo. Pero aún el hecho eso de elegir morir, de respirar profundo, porque mi nietita me dice, respira profundo, no te enojes. Ese respirar profundo creo que es una clave. Eso no es menor.
porque cuando estamos en automático nuestra frecuencia aumenta, nuestra respiración se acelera, la frecuencia cardíaca también, y una simple respiración en profundidad aquieta nuestro organismo, aquieta nuestro cuerpo, ¿no? Y, y es ahí también donde nos sirve, porque del buen tesoro el hombre saca, el bueno del buen tesoro saca cosas buenas y el malo saca cosas malas. Entonces, de lo que abunda en mi corazón es lo que habla mi boca. Y también es decir, a ver, ¿qué salió de mi boca? ¿Qué salió? O sea, ¿por qué reaccioné como reaccioné? Porque todas las personas, como bien decías vos, reaccionamos de manera diferente ante los mismos acontecimientos, porque no es el acontecimiento, es lo que yo creo del acontecimiento, lo que hace que yo responda de la manera que respondo. Por ende, el hecho de luego hacer la pausa y en esto de andar afanados y no parar, conciliar y decir, a ver, por qué me manifesté de esa manera? ¿Por qué no pude responder con amabilidad? ¿Dónde está la herida o qué está? Es atender a la emoción, es considerarla. Es como que el miedo está cansado de decirme, hey, pará, acá tenés miedo. Hay una parte de mí, hay un tesoro que está escondido detrás de ese temor y el temor viene a avisarme. El enojo viene a decir qué es lo que hay, cuál es la creencia de injusticia que estoy teniendo, por lo cual me manifesté de esa manera y con lo cual tampoco ese fuego se incendió y algo que se estaba generando bueno terminó quemándose, terminó cortándose porque una palabra es como un golpe de espada, dice. O sea, eso también aflige el espíritu del otro, ¿no? Y realmente si queremos extenderle el reino de los cielos, darlo a conocer al Señor, ser esa porción, verdaderamente solamente con palabras que vienen cargadas desde el fundamento estable que es el amor, pueden producir vida en el otro, van a producir un cambio en el otro, porque vienen del Señor y no de mí, no de mi carne. Entonces, toda circunstancia es buena, de toda circunstancia tenemos que dar gracias porque viene a enseñarnos algo. Viene, y si no, es para una mayor estatura de Cristo en mí. Es una mayor porción de él, de misericordia, de amabilidad, porque la palabra habla mucho también de la amabilidad, de que seamos amables. ¿Y qué es ser amable? Haber sido pasado por el amor, haber sido perfeccionados en el amor. Total, 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 Adri. Definitivamente, como volvemos al punto, ¿no? O sea, tendríamos muchas perlas para sacar de este proverbio. De estos dos puntos nada más que estamos hablando de las palabras y de las emociones, tendríamos semanas completas para hablar porque son temas muy profundos y temas que sabemos que a muchos nos han ayudado, pero seguimos trabajando en ello y a muchos les hace falta. Entonces, igual tranquilos que cuando ustedes necesiten algo adicional, o sea, si necesitan conocer más de las emociones, si necesitan profundizar más en este tema de la palabra y todo, o sea, hay muchas de las cosas que estamos haciendo actualmente. De hecho, los invitamos acá junto con Adriana, los invitamos a que se unan a un programa que el padre nos ha nos ha sacado a llevar a cabo, que es Global Community Service. Y básicamente este programa tiene que ver con una unidad, nosotros le llamamos, en el mundo le llamaría networking, ¿no? Porque le llamaría una unidad de empresarios, de ministros de diferentes categorías. Bueno, la verdad, para nosotros es muy clave que cada uno de los que forma parte de Global necesita tener una medida y una estatura. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos estamos uniendo en una dimensión de frecuencia que no habla el mismo idioma. Y estamos en tiempo de poder caminar en cuerpos. Si se han dado cuenta cada uno de estos proverbios que viene trabajando empresarios, profesionales, ministerios, cada uno tiene una porción de Cristo que dar. Cada uno está en un lugar de naciones totalmente diferente y eso es lo que nos hace a nosotros ser uno como grupo, como entendimiento, como unidad que une proyectos, que une empresarios, que une profesionales. Creo que esta es una linda muestra, aún lo que estamos haciendo es una linda muestra de eso, porque necesitamos aprender a vernos en el cuerpo como uno solo, porque como uno avanzamos
El campamento avanzaba en la medida en que se movían todas las tribus según su posición. Si nosotros para este nuevo tiempo no avanzamos como cuerpo, evitando los celos, evitando las envidias, evitando el enojo, evitando las palabras de lo que estamos hablando, caminamos y nos amamos, como decía Adriana hace un momento, vamos a poder avanzar mucho más rápido. Vamos a poder hacer que nuestra frecuencia en Cristo afecte la frecuencia del sistema de este mundo. Entonces, Adri, también me gustaría que pudieras invitar, ya que estamos aquí pues el Padre abrió y habilitó para que invitemos a la gente que forme parte de esta comunidad. Sí, la verdad que es un sueño del Padre que se cumplió y por eso creemos que hay poder en el acuerdo. O sea, esa palabra creo que es contundente. Hay un poder que sale de estar en acuerdo y de caminar siendo uno, porque la gloria que el Señor nos dejó es para que seamos uno. Y a su vez el Señor habla de que somos piedras vivas y podemos estar hablando de un mismo tema, pero las piedras tienen distintas formas, tienen una originalidad. Es lo que nos hace ser genuinos, ¿no? Y qué hermoso poder reconocernos y tener un lugar donde nos podamos conocer. A veces me pasaba que iba a una escuela, por ejemplo, y veía gente de México por acá, por allá, y entre sí no se conocían. Y en eso pensé y digo, qué tremendo si estas dos personas se conocieran, estos dos hermanos, porque ambos están investigando sobre el autismo, pero no se conocen entre sí y viven en el mismo lugar, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor vamos a un lugar de turismo y me encantaría poder ir y conocer hermanos del reino, extender su reino, compartir y saber de lo que están haciendo. O sea, porque hay tantos dones que el Espíritu Santo nos ha entregado. ¿Dónde están los orfebres, por ejemplo? ¿Dónde están los deportistas? ¿Dónde están los profesionales que están investigando, en este caso, sobre el autismo, sobre el TDAH? ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están los empresarios? Aquellos que tienen una idea original que este mundo necesita, porque dentro nuestro está la solución para este mundo, porque somos la luz y la sal. Y entonces el tener un lugar donde poder conocernos, donde poder expandir y también tomar de las porciones que a lo mejor es lo que me está faltando de lo que el Señor me dio, pero yo necesito lo que tiene mi hermano para que lo que él me dio crezca. Y eso también creo que este lugar lo proporciona. Amén, amén. Y bueno, para todos aquellos que estén interesados en conocer más, pues en la descripción van a encontrar el link donde pueden acceder a la página web y pueden pues, descargar el app y poder formar parte de esta comunidad. Así es de que bueno, ya para ir cerrando, Adri, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este tiempo. Mira, cómo estamos de punta a punta, desde la Patagonia hasta la punta de Europa, en Portugal, y eso habla de lo que el Padre hace, ¿no? No, hoy en día no nos separan las distancias, porque aparte de todo Así es, estamos en un mismo espíritu, pero hoy en día la tecnología necesitamos utilizarla a favor del reino, y esto es parte de la así es. expansión del reino. Así es de que, Adri, muchísimas gracias por este tiempo. De verdad que bendecimos tu vida, tu casa, tu ministerio, todo lo que el Padre te ha llevado a hacer y estás haciendo en pro el avance del reino. Y de verdad que para mí es un placer haberte conocido y seguirte conociendo. Y bueno, seguiremos en muchas cosas juntas. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias, Amén, Amanda. amén. Y bueno, Gracias por este tiempo y gracias al Señor. amén. Una última cosa, como siempre les he dicho al cerrar cada uno de estos tiempos, si tú te sentiste identificado con algo de lo que estuvimos hablando, te invitamos a que cojas y tomes nota y le pongas nombre, porque lo que nosotros no le ponemos nombre no lo gobernamos. Lo que Así no le es. ponemos nombre, no identificamos que es un proceso, Así es es. algo que necesitamos empezar a cambiar y a transformar. Así es de que te invitamos a que coloques nombre, si es necesario Mm. volver a escuchar para decir, wow, hubo algo ahí que me dejó sonando en el espíritu, bueno, que le pongas nombre para que lo puedas gobernar. Bendecimos a todos los que nos están escuchando y bueno, continuamos el día de mañana en este mes de enero, donde de verdad que deseamos que estos 31 días sean 31 días donde el enfoque sea Cristo en sus vidas. Chao, chao. Amén.